Divergentes y allegados. Un podcast psicoeducativo sobre inteligencia, divergencia y sus testimonios. Presentado por Sara Gálvez y Diego Tomé. Bienvenida, Sara. Bienvenido, Diego. Bienvenido, Divergente. Y bienvenidos allegados. Estamos aquí un programa más, nuestro programa número 6, y ¿empezamos? ¿Empezamos? En el programa de hoy, ¿qué tiene que ver un adolescente con las uñas pintadas de negro con la brecha salarial? La respuesta, los prejuicios. En nuestro videoclub hablaremos de la maldad, pero de una forma sorprendente. Y en nuestro Divergente en la historia, una persona que hablaba de higiene cuando quería decir libertad. Sara, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy, Diego, tenemos un tema muy chulo y muy presente en nuestra sociedad, que son los prejuicios. Toma ya. Yo he traído diferentes definiciones para que también nuestros oyentes tengan como un margen amplio, ¿no?, al que referirse. Entonces, si te parece, vamos a ver qué es lo que dice el diccionario, que es como lo que tenemos más a mano, y luego ya también, si tú tienes alguna cosita, me la vas añadiendo. La definición. En el diccionario queda recogido opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algo o hacia alguien. Vale, opinión hacia algo negativa. Muy bien. Desde la psicología me ha parecido muy interesante, que también es un campo que nosotros controlamos más, no somos expertos en diccionario, todavía. Los prejuicios son el resultado de nuestras experiencias pasadas, formados por sentencias sencillas que muchas veces condicionan o obstaculizan la posibilidad de juicios más honestos. Qué bueno. Muy Aquí profunda, ya está ¿eh? El tema juicio, obstáculo, es verdad que es un lastre, lo vamos a ver hoy. Muy bien. Y a mí en concreto me gustaría resaltar aquí la idea de sentencia sencilla, ¿no? Que aparte que me gusta mucho de explicarlo, es verdad que sentenciamos cuando hay prejuicio. Es algo como inamovible, pero no muy complejo. Son pequeñas frasecitas, pequeñas ideitas que tenemos que son realmente muy sencillas, no tienen gran cosa detrás, pero son sentencias y cuesta mucho moverlas. Y lo de sencilla vamos a verlos también, porque tienen una utilidad que simplificar, así que me parece muy interesante que quede recogido en esta definición. Muy bien. Está muy guay. Y como siempre, pues vamos a hacer un poquito de dónde viene la palabra, que sabéis que ya que a mí me gusta mucho la etimología. Entonces, prejuicio en concreto viene de praejudicium, que directamente en latín significa juicio previo. Claro. De juicio previo, ¿no? Pues así el está. prejuzgar es un avance muy chulo porque se ha movido muy poquito del origen. Guay. Hasta aquí Sí. un poco para que veamos. ¿Qué puede darnos tú un poco de definición? ¿O estamos bien? Estamos bien y de hecho yo creo que ya podríamos dar paso a una persona que hoy va a hablar con nosotros de prejuicios y una persona que los dos conocemos muy bien y vamos a hacerle unas cuantas preguntas a ver qué él se le ocurre sobre lo que es un prejuicio y otras cuantas cositas. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Pues vamos a dar la bienvenida a Isra. Bienvenido, Isra. Gracias por invitarme. A ti por venir. Nos hace mucha ilusión que nos acompañe esta tarde, que echemos un ratito. Igualmente, a mí también me hace ilusión venir. Ole. Para los oyentes, nuestros maravillosos, Diego y yo conocemos a Israel hace un puñado de años ya. Muchísimo. Exactamente. Pensamos que era una persona maravillosa para que pasáramos esta tarde hablando del tema de hoy, que son los prejuicios. Así que vamos a ver qué nos cuenta Isra. Vamos a ver, ¿y qué contamos también nosotros? ¿Y qué contamos, por supuesto? También quiero escucharnos. Exactamente. Isra, primero que te queríamos preguntar es, bueno, ¿qué es lo que piensas tú que son los prejuicios? O qué piensas acerca de ellos, ¿no? Si no, a lo mejor definición que hemos dado, ¿qué te viene, ¿no?, a la mente. Vale, pues yo pienso que los prejuicios pueden ser un tipo de defensa o de mecanismo de defensa muy antiguo que venía de los primates, que quizá era, pues veía algo que no le gustaba y quizá como que ya tenía rechazo hacia eso sin saber muy bien lo que realmente era. Entonces creo que hoy día puede seguir de una forma diferente, pero que siga la esencia y que, por ejemplo, vemos a alguien con cierto aspecto o cierta cosa que no nos agrade y ya sintamos rechazo por eso.
Qué Vale, bueno. me parece muy interesante que como tú has acabado, ya nos metemos un poco en el merengue y es que hay rechazo ahí, ¿no? Es decir, la palabra prejuicio conlleva que yo voy a sentir cierta aversión o cierto rechazo hacia, pues, el ejemplo que ha puesto Ira, o cualquier otra cosa como una comida a lo mejor, ¿no? Hay algo negativo y un poco son creencias, ¿no? Yo me imagino que las cosas, que la situación, que las personas o alguna otra cosilla con la que nos encontremos, pues tenemos una idea sobre ella y esas ideas son negativas, ¿no? Y sirven para algo. Claro, sirven para quizás protegernos de algún peligro que creamos que puede haber, porque no siempre tiene por qué haberlo, ¿no? Siempre puede haber un peligro, pero puede haber algún beneficio que también puede ser que tengamos Claro, de ello. incluso en nuestra sociedad quizá un poco más evolucionada hoy día, más que muchas veces peligro, molestia o incomodidad, que es con lo que más funcionamos con prejuicios, ¿no? Esto me va a molestar, me va a incomodar, pues no, me alejo un poco, tengo eso en cuenta. Sí, me alejo y también hasta un punto simplifica mucho, ¿no? Porque quizá enfrentarse a esas situaciones, fíjate que has empezado hablando de la antigüedad, ¿no? De las personas en las cavernas, cuando vivíamos ahí en cuevas, y que como no sabía qué es lo que podía ser, prefiero alejarme y no comprobarme, averiguarlo. Porque comprobarlo puede suponer un esfuerzo, puede suponer un peligro, puede suponer algo que no me apetece hacer o que me va a suponer muchísimo coste. Entonces por ahí pueden ir bien los tiros. O sea que es una herramienta también por lo que dice, o por lo menos Claro. nació o surgió o fue útil como herramienta. Eso Vale. pienso. Qué guay. Desde la psicología es verdad que van muy por ahí los tiros porque es un recurso cognitivo. O sea que al final es cierto que es una herramienta que tenemos ahí para utilizarla. Exacto. No depende siempre de nuestra moralidad, el querer tenerlos o no tenerlos, o usarlos o no usarlos. Es un recurso que nosotros tenemos a nivel de cognición. La cognición, por recordar un poco, es cómo nos relacionamos con la información que nos rodea, qué hacemos con el conocimiento, cómo lo digerimos y qué respuesta sacamos de nosotros. Pues esa respuesta, un tipo, por defendernos, como ha dicho Israel, pues puede ser perfectamente un prejuicio. También están los estereotipos, Ujú. ¿no? Hay muchas clasificaciones que lo que plantean es que los prejuicios vienen de estereotipos, que son ideas asociadas a grupos, asociadas a diversas realidades, pero no tienen por qué ser específicamente negativos. Pero sí que están destinados a simplificar un poquito la realidad o a organizar la información. Esa información de la realidad que tú planteas, Sara, va un poco por ahí. Hay mucha información que gestionar, pues el cerebro de alguna manera tiene que decir, tenemos que hacer esto más sencillo para que podamos tirar para adelante y no para no observar todos y cada uno de los casos. Investigando, mirando un poquito más de información, sobre todo organizándola, no en mi cabeza para traerla al podcast, me crucé con una definición que me gustó mucho, me pareció muy visual y va como muy a la par de lo que tú has explicado ahora, que era arquitectura mental. Es un recurso cognitivo que nos permite poder tener cierto tipo de arquitectura mental, es decir, que yo pueda estructurar mi cabeza para toda esa cantidad de información, de opciones, de elecciones, de divisiones que me vienen, yo pueda hacer algo con ella sin perder todo el día en tomar esa decisión. Tengo una estructura, tengo una arquitectura mental y eso me ayuda, me simplifica la vida. Muy bien, no he escuchado la arquitectura mental. Me encanta. Había un capítulo de Sherlock, ¿no? Que hablaba de un palacio mental, Él tenía ¿no? su palacio mental, que es otra cosa, pero una pasada también. Sí, En otro momento dedicamos un programa a los palacios mentales. Perfecto, qué bien. Yo he apuntado aquí respecto a esa utilidad que pueden tener es cuando nos falta información. Podemos aplicar un prejuicio. No sabemos cómo va a funcionar la cosa, completo con esas creencias que tengo. También para generalizar, ¿vale? Muchas veces que en vez de enfrentarme a todos los casos, a todas las situaciones, con una que tenga yo mi película montada, mi prejuicio montado, ya no tengo que enfrentarme a todo eso. Y también implica muchas veces que son pensamientos rígidos, porque lo que tú dices, si está hecho para defendernos siempre, para protegernos siempre. Por eso esos pensamientos no suelen ser muy flexibles ni muy amplios y los prejuicios son simples, como ha mencionado Sara. El componente, yo creo, social o familiar en los prejuicios también es muy importante. Como tú estabas hablando ahora de rigidez o de cómo me enfrento a ese tipo de toma de decisiones, también aprendemos mucho por imitación, por adaptación, y me gusta mucho, pues igual el ejemplo que ha puesto Irra, pues si mi padre no se ha acercado a esto, no ha comido aquello, pues yo muy bien, sin saber por qué, no lo hago tampoco. Y ya voy acumulando y voy generando ese círculo y a lo mejor además me voy acercando a personas que tampoco se acercan a esa cosa igual que yo, y realmente antes de que me dé cuenta eso está ahí totalmente instaurado y no me ha dado tiempo ni de reflexionar por qué. Has dicho de acercarnos a una cosa, seguro que nos puede venir un ejemplo muy de prejuicio de no vayas por esa calle, no vayas por ese barrio. ¿Por qué? Tú no vayas por ese barrio. Y si eso no lo dicen de pequeñito, no lo dicen en el cole o
o hay unas cuantas ideas ahí, claro, de pequeñitos que son más vulnerables, pues esas ideas calan y el mundo se va conformando con instrucciones como esa. Por poner un caso más social todavía, ¿no? Sí. Me parece bien. Mencionabas tú también, Diego, antes los estereotipos, que me Sí. parece también muy interesante porque están muy relacionados. Y luego también la discriminación, que también Correcto. está muy relacionada con los prejuicios. Correcto. Entonces yo había pensado un ejemplito muy simple, si os parece, para que quede como muy claro todo. Entonces cuando yo, por ejemplo, pienso, que luego también pues vamos a compartir cositas de esta, ¿no? Un prejuicio que yo veo muy habitualmente es con las personas latinas, con las personas que son de origen de algún país latinoamericano. Entonces es cierto que ya tenemos el prejuicio de pensar quizá pues que van a ser pesados hablando, por ejemplo, que eso es algo que yo veo que pasa mucho. Entonces el ver a lo mejor que me va a atender o se va a sentar a mi lado en una excursión que tengo en el autobús, una persona que sea de ese origen, ya a lo mejor me lleva a mí a pensar, qué pesado va a ser. Pues ya tenemos el prejuicio ahí. ¿Cuál sería el estereotipo? Es que todos los argentinos son unos pesados. Pues claro, pues todos, ¿no? Es una cuestión estereotipada. ¿Cómo llegaríamos a la discriminación? Pues no me siento con él. Como Exacto. todos los argentinos son pesados, como, qué pesado va a ser entonces, ¿no? Porque yo eso ya lo sé, decido sentarme con otra persona, estoy discriminando. Es verdad que a mí no me ha salido una discriminación más malvada que simplemente no sentarme al lado suyo, pero bueno, yo creo que representa, ¿no? Como al final estamos evitando, estamos apartando, ¿no? Claro, pese a que no hayamos tenido ningún contacto con ningún argentino. O, aunque nos hayamos encontrado con alguno y el pobre no haya sido pesado ni mucho menos, haya sido agradable, haya sido Claro. educado, pero precisamente pues podemos arrastrar eso de que no lo hayan dicho nuestra familia, o que lo hayamos escuchado en la radio, o en un meme, o algún youtuber que no lo haya comentado, y esas cosas Sí. pues verdad que lo van conformando. O haya sido pesado como persona, simplemente. O en Exactamente. ese momento a mí me haya saturado y ya está, porque yo también traía mi día, ¿no? Conmigo. Que también puede haber incluso alguno pesado y no con eso llegamos ni al estereotipo, no deberíamos llegar ni al estereotipo ni al prejuicio, ¿no? Claro. Yo traigo hoy uno, iba a hablar de otro que hablamos el otro día, un poco en esa línea, pero yo quería compartir con vosotros uno que me he dado cuenta hoy que tengo y ahora hablamos un poco de por qué me gusta, por qué no me gusta, ¿vale? Pero el edadismo, Vale. prejuicios sobre las personas mayores. Hmm. Sara, tú sabes que yo doy clase de escritura a personas mayores, yo a Irra se lo he contado alguna vez, y yo cuando preparo una clase para esta señora, me sale muchas veces el prejuicio de decir, no se van a enterar. Tengo el texto, tengo el programa, lo que sea, no se van a enterar, y la discriminación, como tú dices, por poner el ejemplo, es intentar hacer un texto más pobre, o más sencillo, o pasar por alto cosas, porque no confío en que ellas lo vayan a comprender. O una discriminación que vemos nosotros mucho, ¿verdad? Nuestro trabajo también, con cierto alumno específico que trabajamos, y es el no contar con ellos para esas cosas. A lo mejor tú ves que tienes 2 o 3 señoras que no van a llegar ahí y para ellas haces otra cosa directamente. Y puedes pensar que estás haciendo algo muy bueno, muy positivo, porque estás adaptando, pero está basado en un pensamiento previo que tú tienes antes, no en que ellas, quizá, o ellos se hayan comunicado, te han dicho, Diego, mira, yo prefiero que me traigas otra cosita. Eso es. Venga, genial, ¿no? Todo eso como que lo gestionas tú desde antes. Eso es. Y ese es uno que tienes tú. Sí, me he dado Ojo. cuenta hoy y además ya después cuento el desenlace, pero me he dado cuenta y digo, cago en la leche, si ellas son majas y lo hacen bien, yo porque tengo ¿Estás esto aquí bien? anclado. ¿Tú estás bien? Bueno. ¿Te has visto bien? Lo estoy llevando, pero... Y no sé, Irra, ¿tú tienes algún prejuicio, te has apuntado algún prejuicio que... Tú y yo, o que tú observes. Yo he compartido, por ejemplo, lo que yo observo, que no tengo, que intento no contaminarme. Vale. Pues sí, yo lo que más veo, suelo ver, aquí son con la gente de etnia gitana. Vale. Aquí sobre todo en esta zona y tal, que es como que mucha gente ya tiene rechazo previo a esas personas, piensa que puede ser, pues no sé, delincuente o que puedan, no sé, hacer algo malo. También veo en la policía incluso racismo o prejuicio hacia las personas de etnia gitana, pensando que pues son más propensas a ciertas cosas que realmente no tiene por qué, ¿no? Y eso es un prejuicio que por suerte, por como yo me he criado, no tengo, pero sí otro que sí tengo, por ejemplo, hacia las personas que ves que suben muchas cosas suyas en las redes sociales, pasan mucho tiempo ahí dentro. Y Enseñándote, postean ¿no? Exacto. Esa exhibición masiva, digámosle, me genera cierto rechazo, podríamos decir, al conocer a esa persona o interactuar con esa persona, porque me va de primeras que no va a ser alguien interesante o no va a ser alguien con quien yo pueda compartir algo pues que tenga... Claro, más profundo, más allá de lo que ponen las redes, ¿no? Que a lo mejor a ti no te llena tanto. Prejuicio muy interesante, Muy interesante. en nuestra sociedad de hoy día, ¿no? Sí, es un poco como que a primera vista tú ya dices, este tipo de personas, porque no ni siquiera esta persona, sino la gente que es así, ¿no? Exacto. Eso es. Yo me voy a unir al prejuicio de ir, porque hay uno que yo también tengo de ese tipo y es el que
La gente que le hace foto a la comida. Uy. La gente que constantemente lo que sube tiene que ver con la comida o que hace foto literalmente a todo lo que come. Es que Pablo, mientras Pablo es nuestro técnico, que por supuesto recordamos que estamos en el estudio de historias para no leer. Pablo está aquí al otro lado y está aportando también a nivel gestual que Irra, Pablo está contigo y Sara contigo está arrancando cabeza si hace falta. Directamente, no me tengan que decir, cómetelo, hombre, ya, ¿qué hacemos haciéndole una foto? Come y no fotos. Que no pasa nada y que lo mismo tiene otras aplicaciones maravillosas. Yo soy una gran amante de las texturas y la comida es verdad que tiene muchas texturas, pero a mí también de entrada me da que no me va a interesar la persona, ¿no? Digo, si esto es lo que tú te dedicas, es lo que me quiere enseñar, a mí no me interesa. Eso. Y lo mismo a veces acertamos, lo mismo es un prejuicio, luego la persona es estupenda, pero todo el mundo tiene sus cosas. Totalmente. Ya está. A mí, por ejemplo, me ha pasado de conocer a alguien que me parezca interesante esa persona y luego ver que en redes sociales cumple ese estereotipo y que al principio no tenía ningún estereotipo porque no conocía a la persona, la he conocido en persona y no sabía qué hacía en su vida diaria ni nada, ni qué posteaba en redes, y luego he visto lo que subían y tal y he dicho, pues se contradice un poco y coño, me agrada ver que no todo el mundo es así, que pueden haber personas también de todo tipo. Qué bueno. Sí, además es muy guay que te agrade el autofaz en toda la boca. Sí, Hostia, que no Muy tenía yo humilde, razón. ¿no? Qué guay que aprendo, ¿no? Me gusta equivocarme. Muy bien. Qué bien, qué frase. Estupendo, sí, Oye, sí. pues podría hacer una... La opción inteligente. Mira, has dicho, Irra, es que tenía que apuntar una de las teorías que explican por qué tenemos prejuicios. Hay dos que son muy interesantes que se llaman el efecto halo y el efecto Orn. Orn. Y lo que nos vienen a decir es que a primera vista, con muy pocos estímulos, somos capaces de sacar conclusiones. Y esto Vale. se ha demostrado en estudios que dicen que, cuidado, bueno, sobre todo Irra, ahora que tú vas a meterte en el terreno laboral inminentemente, he leído que en este estudio, que tiene muy poquitos años, dice que el 80% de las empresas, el 80% ni sacan los currículum. Se basan solo en la primera impresión que tengas en la entrevista. ¿Qué dices? Sí. En la primera impresión. Sí, en eso se basan, claro, evidentemente puestos no de alto ejecutivo ni puestos especializados, pero la mayor parte de la entrevista de trabajo se fijan solo por la entrevista, la impresión que da. Que la mayor parte será la presencia y el tipo de conversación que tengas. Exactamente. Por lo que depende de los perfiles con la sociedad tan heterogénea que vivimos hoy Sí. día con respecto a la ropa o tatuajes o el estilo o en Sí. fin, ¿no? Sí, Pues me parece muy peliagudo, el sí, tema sí. para hacerlo así. Dicen que un error lo determina todo, ¿no? Si tú vas ese día a la entrevista, pues un poquillo resfriado, un poquillo apagado, con una pincelada que ya no gusten, fuera. Pues eso a mí me viene bien porque precisamente mañana por la mañana tengo mi primera entrevista de trabajo y me han pedido un currículum que iba a imprimir antes de venir aquí. Y... A tope de preparado. Sí, vaya. Yo voy a todo al día, vaya. Bueno, Todo- entrega tu currículum, pero Claro, guay. Exacto. Y me viene bien saberlo porque yo no sabía cómo funcionaba este mundo y bueno, está bien saber que el 80% van a tirar mi currículum y yo lo que tengo que dar es una buena imagen en la primera entrevista. Eso es. Que no creo que tengas que preocuparte, ¿verdad? Porque tienes una imagen estupenda. Yo creo que Estupenda. tienes muy buena presencia y eres muy educadísimo, muy, muy correcto. Así que yo creo que ahí también tenemos eso ganado. A no ser que vayas a hacer una entrevista para todo lo contrario, Exacto. para que vayas de chungo o algo así, pero... No, sin mal No es el rollo. caso. No. Y cuando tú dices horn, pero es horn, Es que tú horn, tienes una sí. H ahí. Sí, sí, vale, sí. H-O-R-N. Por Eso si es. tenemos oyentes que lo quieran investigar, o si nosotros a lo mejor lo dejamos luego en las recomendaciones o en los Sí, comentarios. lo único que se difiere es que uno es positivo y otro es negativo. El Ah. halo es para lo positivo y el orn es para lo negativo. Te iba a haber preguntado yo Sí, también, exacto, no había esa es la pillado yo la diferencia. diferencia. Sí. Vale. Y yo quería hacer una pregunta. ¿Vosotros pensáis que hay prejuicios positivos? Es decir, ¿podemos tener una idea positiva y que sea un prejuicio? Hombre, claro. Sí, claro. Tú estás hablando Bueno, de... a mí se me ocurre también uno que es muy habitual en mi entorno últimamente y es que los alemanes lo hacen todo mejor. Por ejemplo. Yo no sé yo por qué los alemanes Por ejemplo. lo van a hacer todo mejor, pues habrá de todo, ¿no? Pero es verdad que en mi entorno me llega mucho ese prejuicio positivo Sí, en el que no confío. ahí está, pero es un prejuicio, es curioso, ¿no? Que pensamos que es simplemente negativo. ¿A ti te suena alguno, Ir? ¿Algún...? Yo creo que hay ciertas personas que hacia las personas con alto poder adquisitivo pueden tener prejuicios positivos. Pues pensar bien de ellos antes, Claro. porque tienen dinero. Ujú. Vale, sí, también me encaja, es verdad que también lo he visto. Y yo tenía dos apuntados. Uno es de los finlandeses. Vale.
¿vale? Porque... Tienen los mejores colegios. Exactamente. Exactamente. Y son los más educados y los más listos porque tienen un mejor sistema de educación según un informe a nivel europeo. Es decir, por una sola nota, por una sola valoración, ya se piensan que son los que tienen la mejor educación del mundo. Y el otro es con la gente que viene de China. Trabajadores. Que son, yo te iba a decir que son muy trabajadores. Yo te iba a decir que son muy listos. Porque los niños chinos también he escuchado yo Sí. ese prejuicio con respecto a la sobredotación. Sí. ¿Sabes? Que muchos niños chinos son superdotados. Eso también se escucha. Nosotros hemos vivido la segunda generación de personas que vienen de China, fundan aquí sus familias, tienen hijos, y aquí ya sí que están empezando estos nuevos prejuicios positivos. Pero claro, cuando yo, quizá Irra ya no conoció eso, pero yo recuerdo en mi barrio cuando vino la primera familia china, que estaban trabajando de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, y era como que no ve, es que no cierra nunca una tienda china, es que no cierra nunca un restaurante chino. Yo ¿no? veo tiendas chinas ahora cerradas los domingos y tengo que reconoceros que me sorprende. Sí. Me parece genial, es muy respetable, por supuesto, que tengan su conciliación de vida familiar, pero es verdad que me sorprende porque yo también, igual que digo, estoy acostumbrada a que están para todo el tiempo. Y era raro, ¿no? Que ahora tengan, o sea, se hayan también hecho a este tipo de vida y se permitan eso, porque no es necesario, ¿no? Estar ahí tampoco el domingo. Aunque bueno, también te tengo que decir que con lo que has dicho de los finlandeses, después de la anécdota que compartimos nosotros sobre los profesores de Noruega y que lo podéis curiosear, el origen de la historia de la película La huérfana, que si os interesa, pues podéis curiosear en internet, tenía mucho que ver con un muy buen trabajo del profesorado de esa parte. Entonces yo eso ya como que de prejuicio no me lo tomo. Yo ya me cuentan en esto y digo, y es verdad, esta gente es muy maja. No, ¿lo podemos contar mejor brevemente? Sí, venga, me ¿Te parece parece? bien. Hay una película de terror que se llama La huérfana, que hace poquito leí de dónde salía, ¿no? El guión y la idea. Y salía de muy resumido una chica que tenía un problema, que no me acuerdo cómo era la palabra, digo que era algo como pituitarismo, podía ser, ¿no? Un problema en la pituitaria, y entonces ella no se había desarrollado más allá de los 12 o 13 años. Seguía creciendo, pero su cuerpo se quedaba ahí. Entonces se hacía pasar por huérfana para que la adoptaran familias y pues bueno, pues hacer maldades, porque no estaba muy bien de la cabeza tampoco, entonces pues era bastante destructiva. La cuestión es que después de hacer sus cosas en un momento dado que la pillan, estaba en República Checa y huye a Noruega para esconderse. Se rapa, se disfraza de chico, coge peso, o sea, muy bien disimulada. Pues en ese momento yo le compartí, digo que me impactó mucho, que la pillan, además maravillosamente, porque en Noruega los profesores son muy estupendos, están muy bien formados a nivel pedagógico, tienen clases con muy pocos alumnos, entonces les pareció raro el comportamiento del muchacho. Era un muchacho que no quería hacer educación física y entonces empezaron a decir, habrá sufrido bullying, pasará algo con su familia, como viene de otro país adoptado a lo mejor hay problemas. Entonces claro, empezaron a hablar con la familia, empezaron a darse cuenta de que pasaba algo y la pillaron. Qué bueno. Es que maravilloso, si no hubiera habido ahí buenos profesores, eso no hubiera pasado, porque era una maestra en el disfraz, además con la situación que tenía. Entonces ya para mí el prejuicio ese es verdad, esos profesores la caña, o sea, pillan Todos, gente además. así, la caña. Si pillan asesinos en serie. Tienen asesinos en serie disfrazados de otra persona y en varón, y me pareció increíble, increíble. Qué bueno. Irra, una de las cosas que habíamos pensado era en preguntarte si tú piensas que las personas que tienen prejuicios, si son malas personas. Exactamente, somos malos por tener prejuicios o somos mejores personas por no tenerlos. Claro, y además ya te pongo en un compromiso, porque yo ya he dicho que tengo prejuicios. Sí, yo O sea también, que- y tú también. Y yo también. O sea que ya o nos quemamos todos o somos guays. Exactamente. Tú ¿Somos malas decides. personas? Pues yo diría que no, porque como ya he dicho antes, que pienso que puede ser un mecanismo de defensa o una forma de como asimilar algo previamente, pues creo que no nos hace necesariamente malas personas, porque también pueden ser prejuicios positivos, y la discriminación positiva dudo que nos haga malas personas, o dudo que alguien que no tenga prejuicios sea mejor persona. Yo creo que puede ser alguien quizá más valiente, más que buena persona, y alguien que quizás se atreva, o alguien que no se deja llevar tanto por opiniones externas o por lo que le hayan contado, por lo que haya leído, por lo que sea. Entonces yo pienso eso. Bueno, estamos salvados entonces. Sí, no sí. somos malas personas. Nada, Pablo, apaga la hoguera.
No habrá pira funeraria hoy. No hay que quemar a nadie, exactamente. Yo creo que opino un poquito igual, ¿no? Tampoco creo que eso nos haga malas personas. Sí que voy a añadir una puntualización, quizá tenerlos no por todo lo que estamos explicando, pero mirar para otro lado y mantenerlos, eso ya no habla bien de nosotros tampoco. Es decir, entiendo y asumo que los vamos a presentar y que yo me voy a relacionar con gente a quien le tenga aprecio y me caiga genial, que de repente va a tener un prejuicio que a mí me chirríe y me resulte incómodo, pero voy a intentar compartirlo con esa persona y darle como mi ejemplo, intentar inculcar un poco también el pensamiento que yo tengo, y sí que ahí sí que espero que haya cierta cooperación. Si no, a mí ya eso sí que me parece, no tampoco etiqueta de mala persona, pero no habla bien de esa persona y a mí ya no me resulta agradable, ¿no? Porque ver las cosas y no hacer nada en ningún momento es una cosa a mí me parece fea. A mí me llegan dos cosas de lo que habéis dicho. Una es presentar el prejuicio, y ya de principio veo que aquí, por lo que hemos expresado, ninguno decidimos tener prejuicios. Los prejuicios vienen, fijaros que hemos hablado, que lo aprendemos en casa, en la escuela, en nuestro barrio, lo que sea. Es decir, es algo involuntario, no decido tener un prejuicio. Bueno, yo hace muchos años que he decidido que los dentistas me caen mal. ¿Tú lo sabes? Sí, pero he tenido mucha experiencia. Es voluntario, he dicho, ya no es cuestión de mí, me da igual, me caen mal. Ya te dices, eres dentista, lo siento. No. Claro, ya has puesto la barrera ahí, ¿no? Totalmente. Salvo el caso de los dentistas de Sara o de otros casos puntuales, pero no decidimos tener prejuicios. No, yo creo que no. Es una cosa adquirida de forma inconsciente y de forma involuntaria. Lo que sí está en nuestra mano es ese componente conductual del que habláis. Yo puedo tener prejuicios, pero puedo no discriminar. O yo puedo hacer lo que sea por intentar desmontar esos prejuicios. Es una cosa que es automática, que yo lo explico muchas veces en terapia, es un resorte. Y los resortes podemos observarlo, podemos intentar aflojar el muelle, pero llevan mucho tiempo ahí. Entonces, la clave está en conocer su sitio, conocer su alcance, pero no dejarnos arrastrar por ello, en ese sentido. Lo que tú has dicho, Sara, ¿no? Al final es, ¿qué puedo hacer para que no me deje arrastrar? O como ha dicho Irra, pues bueno, un poco comentar con otras personas, charlar con varios puntos de vista, aprender. Y como ha dicho Irra también maravillosamente, pues me voy a equivocar, pero bueno, está bien saber que me equivoco para poder aprender y para poder corregirme, ¿no? Esa Totalmente. es una buena actitud. Entonces no somos malas personas, pero sí es verdad que podemos tener en nuestro interior cosas que no nos gustan. Exacto, y a veces también manifestar malas conductas o malos comportamientos o contestaciones, es decir, no también partiendo de que no somos perfectos, está un poco ahí en el trabajo. Sí que voy a recoger un poco un guante que Israel ha dejado caer sobre el tema de la discriminación positiva. Y yo, que estoy muy acostumbrada a trabajar con público muy divergente, sí que he empezado a cogerle un poquito de tirria a la discriminación positiva, porque a veces, como resultado, tampoco está haciendo un favor. Te pongo un ejemplo a los dos. Esperar que un alumno con altas capacidades te dé un alto rendimiento es una discriminación positiva, que somete a ese alumnado a muchísima presión. No solo no está siendo positivo para ellos, sino que nos está generando a todo una manera de discriminar, va en contra incluso del desarrollo del potencial, ¿no?, que tienen este tipo de alumnado. Y hacen cosas distintas e intentan apartar y grupos y lo que yo espero de ti. Tenemos exámenes y notas y yo sé tu identificación y sé que aquí hay altas capacidades, y espero más. Entonces a mí, por ejemplo, a veces me genera un poquito de controversia el si al final acaban siendo positivos o quizás sea un caso individual y haya que mirar individualmente si en este caso discriminar positivamente está ayudando, un poco porque nos entendamos todos, personas que tienen algún tipo de dificultad física, pues entiendo que le den plaza preferente para aparcar, y a mí me parece además socialmente que debemos de acoger, ¿no?, y hacer que la sociedad sea más agradable para todos. Sin embargo, como me pasa en la otra parte de mi trabajo con el tema de las altas capacidades, esa discriminación positiva no me gusta y me intentan hacer mucho ver que va a ser mejor, ¿no? Hay cosas más guay, ¿no?, porque vamos a hacer tal, y yo no dejo de ver que quizás no lo sea. Suelto el guante, ¿no? A ver un poco qué pensáis de la discriminación positiva. Yo la asocio con prejuicios positivos, como hemos hablado antes. Yo espero de esta persona algo bueno y algo tal, y voy a facilitar que eso suceda. Pero también una generalización, no es simplemente la oportunidad la que va a favorecer que esa persona se comporte de la manera en la que esperamos. Hay muchos más factores ahí, y quizá en el caso nuestro, que el de las altas capacidades, más que esa discriminación positiva, lo que nosotros nos hinchamos de hablar es que partamos del alumno, hablemos con el alumno, conozcamos al alumno, porque esto seguro que Irra no lo puede secundar. Hay muchas veces que esa discriminación viene grande al alumno con altas capacidades, claro, o que no quiere invertir el esfuerzo precisamente en esa faceta porque su esfuerzo puede estar en otro en el que no reciba ninguna ventaja, no reciba ninguna preferencia, y que aún así le sirva para desarrollar sus talentos, sus intereses. Entonces yo partiría de ahí, ¿no? Estoy en contra de medidas que pretenden generalizar en vez de atender a la individualidad. Sí, que pretenden apartar o discriminar de manera general. Que si en un momento dado hay que hacer una discriminación por una cosita en concreto, claro, vamos a la persona y guay, ¿no? Sí. Vale, pues sí, me gusta mucho, me encaja también, ¿no? Es algo que me deja más tranquila.
Hay una teoría muy interesante que os quería comentar que se llama la teoría de la homogeneidad exogrupal versus la heterogeneidad endogrupal. Y os explico. Tendemos a ver a esas personas que metemos en un saco del prejuicio como muy parecidas entre ellas. Vale. Sin embargo, al grupo al que pertenecemos nosotros, al que están nuestros valores adheridos, al que está nuestra cultura adherida o cualquier otro tal, lo vemos más heterogéneo. Es como si en este caso que ha dicho antes Irra, pensáramos todas las personas de etnia gitana tienen tendencias a ser criminales, pero nosotros, que somos payos, caucásicos, de clase media, somos muy diferentes entre nosotros. Con el ejemplo que te he dicho de altas capacidades, pues todas las altas capacidades necesitan este tipo de terapia, de intervención, de tal, y yo lo sé porque todos sois iguales, Claro. pero nosotros que somos los profesores o nosotros que somos alumnos que no tenemos esa cualidad, sí que somos diferentes entre nosotros, ¿vale? Como que simplificamos el grupo, pero nosotros no, nosotros somos todos distintos. Claro, y además es verdad que eso pasa con muchísimos grupos, ¿eh? Sí, sí, Ahora sí. que lo estás diciendo, es verdad que pasa con un montón de temas. Sí, 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 Y mucho con la música. es verdad. La que me gusta a mí es muy estupenda y todos a los que nos gusta la misma música es como, no va que como molamos Sí, sí, y sí. lo tuyo es una caca. Exactamente. Yo todo suena igual y lo mío Exacto, ahí. exactamente. Lo tuyo todo suena igual. Bueno, Pablo con el rock and roll por ahí nos dice, claro, ¿no? Los metaleros, los heavy, es que nosotros somos los que molamos y somos muchos tipos de heavy. Cuidado. Ahora, todos los que escucháis reggaetón o todos los que escucháis el pop este de modernito, vais a estar la misma, ¿no? Un poco eso. edad. Vale, Sí, sí, ese es sí. muy chulo también, porque en esa además caemos un poco todos, ¿eh? El tema de la música a veces es difícil no ser prejuicioso. Y también que nuestra sociedad se está poniendo difícil, ¿eh? No ser prejuicioso con temas musicales. Teníamos apuntado otra pregunta para Irra, que era... ¿Cuál me afecta más a mí? Eso, Ujú, eso. exactamente. A nivel personal, algún prejuicio que nos haya afectado personalmente en la vida. A mí personalmente ahora mismo no me afecta, pero hace años que llevaba quizá un aspecto más descuidado, más quizá los prejuicios que yo veía en las personas que me veían y automáticamente no sé si pensaban algo de mí, pero a lo mejor tenían cierto rechazo o no querían cruzarse conmigo, se cruzaban de acera, tal. Yo en cierta parte lo entiendo, en cierta parte entiendo que si ves a un hombre que no era un hombre, era un niño de 16 años, con un aspecto pues descuidado, pues puedas pensar que sea alguien, pues no sé, sin recursos o que no tiene la capacidad de pues estar cuidado. Y yo he llegado a ver a padres apartar niños de mí. Guau, ¿eh? Claro, Madre que a mía. plena luz del día, a las 5 de la tarde, voy yo paseando por la calle y ver a una madre recoger a los niños porque yo iba a pasar por delante. Niños que viene el hombre, este malvado. Claro, El pobre Irra. Ujú, sí, claro, sí. Con lo bueno que No, es. exactamente, eso mismo estoy pensando. Yo digo, pero sí, Irra no soplaría ni un pajarillo. Sí, más majo. exacto. Y pues yo creo que ese es el prejuicio que yo más he vivido en mis carnes, que ya digo, ahora mismo no, porque ahora mismo pues me cuido más, mi aspecto y tal, pero es verdad que hace unos años que estaba quizá un poco más descuidado, pues sí que me afectaba más y lo veía más. ¿Y tú crees además, Irra, que el tema del negro tampoco ayuda en nuestra sociedad? Que el que además añadas que hay un aspecto quizá un poco descuidado, el que vayáis de negro. En cierta parte adolescente, cuando estáis en este punto de descubrimiento, es verdad que el negro yo también veo que a la sociedad le afecta más, ¿eh? Ver un chaval o una chavala con un aspecto un poco más divergente, más diferente, un poquito descuidado y además de negro, yo veo que otros colores no generan el mismo rechazo. Y en la adolescencia es verdad que el negro es un color que en general, vaya, se extiende, ¿eh? Se usa mucho, sí. Ahí se asocia mucho con la rebeldía, con Sí. el aislamiento. Pero ¿no? también con cosas un poco más oscuras, sigue siendo un color como más emo, como más gótico, Sí. como más de tener que temer algo, ¿no? De gente rara. Ujú. Se ve De que la aparte, gente de aparte, ¿no? amarillo no es rara, ¿sabes? Solo la gente que va de negro. No dirías, apártate de ese que va de amarillo. No, hombre, ¿no? Que Pero ya refleja que- alegría y pasión, la persona ahí tan oscura, tal, que Sí, lleva la sí, ojera. Yo creo que afecta, ¿eh? El tema de los colores oscuros. No lo sé, yo eso no lo he vivido tanto, sino que yo creo que hay más personas que van a lo mejor encapuchadas o a lo mejor se tapan la cara o llevan gafas de sol. Ese tipo de personas yo creo que generan más aversión a la gente que gente que va de negro, porque al final, desde mi punto de vista, yo veo a alguien de negro y a mí no me echa para atrás. Claro. No pienso. Me ha gustado mucho la palabra de Isra. Podemos empezar un nuevo lore, el encapuchado. Aparta, hijo, que viene el encapuchado. No te cruces, no mires a los ojos al encapuchado. El joven. O serás uno también, ¿no? Te convertirás encapucharás. en un adolescente como él. Más prejuicios, por Sí, ejemplo. mira,
Dime. No, si va a comentar el de Irra, si no yo iba a añadir el mío. Aporta. ¿Estás en ese momento para escuchar el mío? Lo acojo y lo recibo. Bueno, pues sorprendente, o quizá no, que os pueda parecer, yo he sufrido y sufro toda mi vida el prejuicio de ser rubia. Que no me veis, los que me estáis escuchando y no me conocéis, pero soy rubia. Muchos años de mi vida, de hecho, he intentado no ser rubia por quitarme el prejuicio y os aseguro que ha pasado. Y ha habido un momento en mi vida en el que he vuelto, pues al final hay que aceptar lo que uno es, a tener el color que yo tengo de pelo, que es el rubio, y he visto cómo se ha implementado el tema del prejuicio, ¿eh? O sea, una cosa fuertemente. Ya dentro no vamos a entrar en temas de mujeres, pero es verdad que por ser mujer podría contaros también ciertos prejuicios y estereotipos a los que me enfrento, claro. Pero igual que vosotros tendríais también los vuestros. Voy a quedarme solo con el tema de las rubias son tontas. Sí. Que de verdad que parece una cosa muy arcaica a día de hoy, pero que no, que es una cosa sigue. Muy presente. Y no solamente viniendo de cierto modelo de hombre mayor heteropatriarcal, porque ellos están también ahí, no. Gente joven y moderna y bromitas de gente incluso más joven que yo con la que trabajo, que yo sé que es de cariño y es por hacer acercamiento, pero es un prejuicio que está ahí muy fuerte, lo de las rubias y la no inteligencia o la falta de ellas, ¿no? Sí. A mí... Pablo nos dice también que sí, porque él también es rubio. Sí. Él me entiende, un coleguita. Debajo de esa capa de piel hay una melena rubia. Pero la esconde por el prejuicio, porque él no lo soporta, ¿eh? Pues también, prejuicio a los calvos, ¿no? Pues sí, pero bueno, Jason Statham ha hecho ahí mucho a vuestro favor, ¿eh? Jason Statham. Un prejuicio que a mí me ha perseguido en varias ocasiones en mi vida, a Sara ya se lo he contado, pero ella no lo sabe. A mí me han parado en muchísimos aeropuertos. Es verdad. Muchísimo. Se me había olvidado, me emociona mucho. Sí, igual que ahora ya sabéis que Sara es rubia, pero yo soy de una piel más bien morenita, tengo el pelo rizado, negro, oscuro, y yo recuerdo en concreto que en Reino Unido y Noruega no solo me han detenido, sino que han vaciado mi equipaje, me han hecho una entrevista súper exhaustiva. Claro, yo me veo también en ese contexto, en un avión lleno de noruegos, altos, guapos, rubios, ojos azules. Esbeltos, poderosos. Vikingos. Thor, ¿no? lleno de Thor por ahí. Y ahora llego yo, pues bajito, oscuro. Yo tampoco, yo ya me estoy vistiendo como una persona decente, pero yo cuando he sido joven no me he cuidado mucho en ese aspecto. Entonces, compartes un poco, ¿no? Con Israel, que se hubiera podido pensar algo por tu forma, ¿no? Así es. Entonces, por eso me han parado en muchos aeropuertos. Después, evidentemente, no había nada que hacer ahí, pero me han dificultado el hacer un transbordo, me han dificultado el entrar antes, el ocupar mi sitio. Y qué violento, ¿no? Que violento. Además en un avión con todo el mundo mirándote o esperando por ti, y la seriedad de la policía en los aeropuertos, que ves que, y yo como persona cuando en un aeropuerto he observado eso, la verdad es que también he caído un poco en el prejuicio de decir, vamos a morir, estos son bombas, estos han pillado aquí armas, esto este señor que llevará, ¿no? Claro. Cuando igual que con Israel, Diego también es estupendo, tampoco soplaría un pajarillo, la verdad que no lo veo yo haciendo de nada un avión. Hay una idea que se transmite muchas veces en determinados puestos, en lo que la seguridad es lo importante o el control social es importante, y es la expresión de piensa mal y acertará. La frase tonta. Yo la veo como una de las frases tontas más lapidarias y que más nos pueden afectar a todos en muchos sentidos, ¿no? Si nos metemos dentro del prejuicio de otra persona, vamos a sufrir de ese prejuicio y esa parte conductual que habláis, que es la discriminación. Porque esto es lógico, ¿verdad que sí? Claro. Es una cosa que deberíamos tatuárnosla, porque sin ella, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir si no pensamos mal Cuando de todo el mundo? Cuando me encuentren en algún horas? sitio y digo, es verdad, piensa mal y acertará. Estamos hablando de prejuicio y ahora a mí me gustaría preguntaros, por si se os ocurre, ¿no? ¿De qué formas pensáis que podemos materializar o expresar que tenemos un prejuicio hacia alguien? Es decir, ¿qué manifestación puede tener un prejuicio? ¿Cómo podemos, más allá de lo que tengamos en la cabeza, cómo podemos verlo en nuestro día a día? ¿Cómo podemos reconocer a alguien que tiene prejuicio? El apartarse, ¿no? Que ha dicho Irra. Sí. Algo físico directamente, ¿no? Sí, Me aparto, física. cruzo de... Poner mala cara o mirar Vale. mal a alguien. También la forma de hablar, ¿no? Cuando voy a volver yo al que traigo con personas que yo pienso que no se van a enterar. Hablo más despacio y me acerco y utilizo menos palabras. Sí, pero estás hablando ya como ahora mismo, como con una condescendencia. Exacto. Que fea, ¿no? O también en el caso de alguien que pensamos que es un peligro. Hablamos mal, somos bordes, vamos atacando ya de principio, ¿no? ¿Y dónde era ese? Y mira ese con el coche, mira ese. O sea, a lo mejor en alguna circunstancia que me siento más insegura, voy por la calle y es verdad que hay alguien que me descuadra y se me acerca, pues a lo mejor sí soy más borde, ¿no? Así también sería una manera un poco de representar eso, ¿no? Lo que yo he comentado es los paternalismos, ¿vale? Es una de las formas en las que se manifiestan a veces los prejuicios.
Fijaros que habláis también de movimientos, emociones que has mencionado tú al principio, si lo que queremos defendernos es por miedo, por odio, ¿no? Es otra de las veces que eso a lo mejor no lo puedo identificar con una palabra, pero sí que en global vemos esta persona está asustada o esta persona tiene un discurso de odio muy fuerte, ¿no? Eso también es una forma de reconocerlo, de la que he estado buscando. El discurso de odio es cierto que se da, no había caído yo, pero se da un montón también, ¿eh? Ese prejuicio del odio, por ejemplo, a la etnia gitana o a ciertas razas o a ciertos movimientos políticos, Sí. por ejemplo, que directamente despiertan un prejuicio agresivo, violencia. Tenía un estudio, has dicho lo de políticos, Hmm. que hay un estudio muy interesante que le llamaron de evaluación reactiva. Vamos a explicar un poquito, ¿no? De evaluación. Lo voy a explicar. Imaginaros que un partido político de vuestra alineación lleva a cabo una medida. Y como es de nuestro partido, decimos, es maravilloso lo que has hecho. Ahora, si 3 años más tarde o en el pueblo de al lado el partido de signo contrario hace la misma medida, tendemos a quitarle peso, quitarle valor a esa medida porque lo ha hecho el otro partido. Esto hubo un estudio muy interesante en el 88. Pero eso pasa mucho ahora. Constantemente. Ujú. Constantemente, de rabiosísima actualidad. En el 88 se hizo en Estados Unidos y fue un experimento. Le enseñaron a mucha gente que un político había determinado que se iba a reducir la producción de armas nucleares, ¿vale? Plena Guerra Fría, estaba Gorbachev ahí recién gobernando en Rusia y tal. Y hicieron la prueba de si lo decía Ronald Reagan, ¿vale? A la población estadounidense como que el 90-95% estaba a favor. Si no ponían que él lo decía, bajaba el porcentaje. Y si lo firmaba Gorbachev en este supuesto, bajaba como un 40 o un 30% de aprobación. Madre mía. Y eran armas nucleares, que ¿Qué no diferencia? era voy a construir un polideportivo, ¿sabes? Que era una cosa que es Polideportivo. eminentemente maligna. Polideportivo Gorbachev. Exactamente, ¿no? Vale. Pero pues era muy, muy curioso y de ahí se deriva otra idea que es el chauvinismo. ¿Sabéis lo que es el chauvinismo? Pues me viene muy bien que lo explique, ¿eh? Porque sí que es verdad que entiendo lo que es, pero si registro así una definición guay que des tú, mejor. El chauvinismo, dicho mal y pronto, es cuando generamos un prejuicio positivo hacia la propia nacionalidad, la propia identidad grupal, la propia etnia, la propia bandera. Vale. El chauvinismo viene de un político francés, en fin, y él defendió muchísimo lo que él consideraba que los intereses de Francia, entonces eran los franceses primeros y sobre todo. Y aunque los franceses hagamos mal las cosas, no las estamos haciendo mal porque somos franceses. Y no podemos hacer las cosas mal. Exactamente. Vale, eso Llevado esto a la caricatura, ¿vale? Pero que el chauvinismo es defender los valores nacionales propios por encima de lo realista. Y eso es una cosa en concreto que los franceses hicieron a tope. Sí, bueno, ellos Casi, no sí. decidieron hacerlo, pero que este político es que... Pero que es más diría el nombre, llamativo. pero no me quiero pillar los dedos. Pero es Chauvin o Chauvinino, no me acuerdo. Es más llamativo que otra nacionalidad, me refiero, ese chauvinismo que han tenido ellos. No, esto vale. es un poco como los hikikomori. Hikikomori tiene un nombre japonés porque se empezó a documentar en Japón. Ah, exacto, vale, esa era mi pregunta. Eso No la he es. formulado muy claramente, pero eso era. Muy Eso bien es. que me has pillado ahí, ¿eh? Eso es. Y bueno, y estamos hablando de eso, y estamos hablando de manifestación y también el presenta prejuicio. Yo quería plantear que quita oportunidades, presenta un prejuicio. Tanto al que tiene el prejuicio como al que sufre el prejuicio, ¿no? Fijaros que la definición que yo he dado antes condiciona, obstaculiza la posibilidad de juicios más honestos. Pablo nos dice que viene de este soldado, Nicolas Chauvin, y que de ahí la leyenda dice que se pudo iniciar. Pues desde ese punto. Tal cual, chauvinismo, ¿eh? ¿Verdad que no te hubieras pillado al final mucho los dedos? Mm. Desde la guerra napoleónica, nos informa Pablo también. Pues gracias, Pablo, gracias por iluminarnos. Sí. Sí, normalmente es verdad que el micro que tiene Israel lo tiene Pablo y lo escuchamos, porque Pablo y Silvente colaboran de vez en cuando, pero hoy el privilegio lo tiene Isra, así que Así Pablo es. está fuera. Así es. Mirad, chicos, yo quería decir una observación del cerebro, ¿vale? De cómo Sí. hasta los prejuicios afectan al cerebro, y después, si os parece, podemos hablar de qué manera podríamos trabajar para no tener prejuicios, para lidiar con los prejuicios. Vale, ¿qué se nos ocurre o como qué consejos podemos dar, ¿no? Exactamente. Que para trabajar eso. Me parece genial. Mira, he estado investigando un poquito. Hay estudios que se han hecho en algunas sociedades con una brecha de género muy fuerte, muy bestia, y hay dos componentes, dos zonas del cerebro, en concreto la cingulada anterior y la orbitofrontal, que en esas sociedades son mucho más estrechas, esa corteza es mucho más fina que en países que sí que tienen unas medidas de atención a la diversidad, que esta brecha de género es mucho más pequeña, pues en esos países mucho más gruesa. Es decir, que a nivel cerebral, incluso a nivel de desarrollo, se puede observar de una forma además muy reconocible. Y también es muy curioso que cuando nosotros estamos en un acontecimiento social, hay una parte de nuestro cerebro que hemos hablado mucho de ella, que es el lóbulo prefrontal, Ujú. que se activa en circunstancias sociales.
Pues cuando se da un prejuicio o un pensamiento perjuicioso, no se activa el lóbulo prefrontal, sino que se activa la amígdala, Porque que es la responsable del asco, del miedo y de claro. las emociones. Es O sea, algo emocional, ¿no? El prejuicio tiene mucha más base emocional que cognitiva. Eso es. Pero hasta el punto que ignora la realidad social y se queda solo en lo emocional. Es muy interesante. Si en vez de eso. entenderlo en términos de prejuicio, lo entendiéramos o podríamos entenderlo en términos de tolerancia, hay cierta parte de la población que está más predispuesta a la tolerancia por su cerebro, por la tipología del cerebro, no por la voluntad que tengan. Exactamente. Que luego hay que practicar, pero... Exactamente, esto como precisamente si nuestra configuración neuronal es una, vamos a facilitar más. De hecho, se han estudiado unas personalidades autoritarias que coinciden con eso. Pero también es del esfuerzo que hagamos para poner esos filtros. Y llega hasta el punto en el que hay una parte del cerebro que se encarga del procesamiento visual, que se activa de forma diferente cuando vemos... Bueno, los experimentos que se han hecho es sobre todo con personas de raza negra. Y esa activación de la corteza fusiforme, no me lo sabe de memoria, es diferente cuando ven una persona de color o una persona blanca. O sea que llega a afectar hasta el punto de la percepción de la Llega realidad. a ser un condicionamiento bioquímico o fisiológico Totalmente, directamente. sí. Pues sí que tenemos que luchar fuerte, contra los prejuicios. Manos a la obra. Vamos a ver entonces de qué forma podemos enfrentarnos a esos prejuicios que hemos visto que hay dificultades por todas partes, cómo podemos hacer para que no nos influyan tanto o para que disminuyan. Yo quería también puntualizar, antes de dar algunos consejillos, que podemos tener muchos prejuicios que tienen que ver con situaciones en general y no con un determinado colectivo, por ejemplo. Lo que no conozco es malo. Directamente, así de amplio, ¿no? Y no me tengo que parar más. O uno que me gusta a mí mucho, que además, curioseando también para traérmelo apuntado, leí que lo llamaban el error diablo, que es un error lo determina todo. Es decir, si me equivoco una vez, es que ya no me va a salir bien, ¿no? Y ya asumo eso. También es un prejuicio ante la situación que yo tengo. También en psicología lo podemos entender como distorsión, es decir, verdad que hay muchas cositas, pero son dos que me parecen muy interesantes porque nos relacionamos con el prejuicio casi en todo lo que hacemos. Y ese directamente del error lo determina todo, el error diablo, ¿sabes? Me pareció muy fuerte porque era como esto es lo más malvado realmente que te puede pasar, porque así no vamos a intentar. El efecto Horn. El efecto que hemos dicho antes, el Ese. error, llamarlo así, ¿no? Llamarlo error diablo como de temer, ¿no? De que no vayamos a caer ahí porque te está trucando, porque al final el diablo siempre es una figura que te engaña, ¿no? Que viene un poco a convencerte de ciertas cosas para que tú tomes malas decisiones y al final acabes un poco en sus manos. Entonces, bueno, pues si te equivocas, pues tenemos que seguir practicando, ¿no? Entonces, teniendo quizás este tipo de prejuicio en cuenta, o como lo que Israel nos ha compartido con respecto a lo que vemos en redes sociales y lo que nos podemos encontrar, pues mente abierta, ¿no? Que tengamos esa flexibilidad cognitiva presente, que ya la trabajamos en un programita, y que en principio, sin tener que hacer ningún esfuerzo más, llevar un poco un aura de vamos a ser open mind. Voy a exponerme a ver qué pasa y luego ya saco conclusiones. Actitud abierta, ¿no? Sobre todo a nivel de actitudinal, de recibir información. Vale. Dar una oportunidad. ¿Qué más? Pues yo, sin tenerlo preparado, se me viene a la mente que también lo que ha mencionado Sara, de la flexibilidad cognitiva, intentar abrir un poco la mente e intentar pensar también que al final nosotros no siempre tenemos la razón y que siempre podemos estar equivocados en cualquier tema. Y más en los prejuicios, que es algo que generalmente no tiene base, no suele tener base, entonces es algo en lo que nos podemos equivocar con incluso más facilidad. Entonces yo creo que un poco abrirnos a nuevas experiencias que no hemos tenido antes por el tema de los prejuicios. Desde el ser humilde. Eso. Dar una oportunidad, sé humilde. También leer sobre ciertos temas, Leer. informarse, preguntar a otras personas, opiniones diferentes. Bueno, tenemos un montón, leer, preguntar, informarse, bueno, son todo muchas cosas que nos ayudan a todo lo que evitar tiene que ver con prejuicios. educación e información son maravillosas, por lo que tú dices, porque en realidad no sabemos del tema. ¿Qué más cosas? Yo tengo apuntado la hipótesis del contacto, que es la que coincide en casi todos los manuales de trabajar los prejuicios en clase, que es pues directamente relacionarnos con ese grupo hacia el que sentimos prejuicios, con unas condiciones determinadas, haciendo que todos tengamos un papel relevante en ese contacto, que haya un agente externo que pueda mediar, que pueda intervenir, pero la idea básica es que si nos relacionamos con el otro grupo vamos a conseguir esa información de la que habla Irra de primera mano y vamos a desmitificar o a quitarle peso a esas personas que tenemos delante. Dentro de esta hipótesis me había apuntado cositas así como viaja, Eso. escucha, mira y empatiza, ¿no? Ese punto de meterte ahí, como tú has dicho también. Al final, si no te empapas, la verdad es que es difícil que desde fuera perdamos los prejuicios, porque no Totalmente. tenemos otro conocimiento con el que sustituirlo. Yo también digo muchas veces en consulta, por el hecho de que tengamos un pensamiento no significa que refleje una realidad.
O sea, que es entender que esos pensamientos son más bien voces que tenemos ahí guardadas de un aprendizaje pasado, pero no significa que tengamos que ser consecuentes con esos pensamientos, ¿vale? Distinguir nuestra conducta de nuestros pensamientos involuntarios. Una un poquito más técnica, más psicológica, que con todas estas experiencias que estamos haciendo, luego recategoricemos. Al final era una herramienta, hemos dicho, para darnos estructura mental, un poquito de arquitectura. Pues una vez que yo estoy también introduciendo conocimientos nuevos, porque he escuchado, he viajado, me he relacionado con esta persona, he visto aquella película, han sucedido cosas, recategorizo. Me tomo el tiempo de reflexionar, como nos decía Irra antes, y reordenar mis ideas. Y decir, oye, pues yo pensaba esto, pero he vivido a continuación otra cosa, voy a resetear lo que pienso, voy a recategorizarme también, porque si yo vivo pero al final dejo las cosas ahí y nunca reflexiono, no todo se instala automáticamente, hay algunas cositas a las que tenemos que dedicar la atención especial. Un poco podría ser adquirir y despojarse. Claro, exactamente, me entran cosas nuevas, me replanteo si puedo sacar algunas que tengo, muy guay. Qué guay. Evitar precipitarnos, tener paciencia, también. No actúas por impulso. Paciencia, súper bien para todo. Para todo, la en verdad. general para todo. Sí. Dar segundas oportunidades, que no siempre la primera impresión es la más correcta. Y hay una que a mí me gusta mucho, que es distinguir los miedos propios de los ajenos. Porque pensamos que esos prejuicios son miedos nuestros, y cuando nos damos cuenta, como estáis diciendo, de estoy experimentando, estoy probando, digo, ¿por qué tengo miedo a esto si nunca he sufrido esto? Claro. Pues esos miedos heredados, esos miedos que nos han asimilado, de verdad es lo que tenemos, que nosotros seguro que ya de por sí podemos tener miedo a muchas cosas que hemos vivido y sufrido en nuestras propias carnes, ¿no? Pues distinguir lo que viene de mi padre, de mi madre, de mi abuela, versus lo que yo he podido experimentar y he sacado mis conclusiones. Claro, si tenemos ahí la gran suerte de poder trabajar con los miedos, pues genial. Sí. Pero justo yo me estaba riendo yo sola porque estaba pensando, claro, ¿por qué voy a tenerle miedo a un avión si realmente nunca me he estrellado en uno? Digo, bueno, ahí no me sirve. Ahí no, eso ya es un miedo muy profundo, ¿no? Dices tú, eso viene de otro lado. Sí, Porque sí, si sí. no, no nos sirve como lógica, ¿no? Así es. Vale, yo creo que tengo hasta aquí, ¿eh? No se me ocurren más cositas que podamos utilizar. ¿Qué más se os viene? Yo tengo uno más que creo que le puede gustar a Irra. Venga, Porque Irra está... comer chocolate blanco ayuda Exacto. mucho a reducir prejuicios. Exactamente. Es disfrutar de la individualidad. Disfrutar de que lo normal es que seamos todos diferentes. Y si vamos aspirando a encontrar la homogeneidad, lo más probable, ya ni siquiera lo correcto o lo incorrecto, lo más probable es que nos estemos equivocando. Entonces, si partimos de la idea o interiorizamos la idea de que somos diferentes y que eso es no solo lo real, sino que es lo bonito, probablemente se nos caigan muchos prejuicios o podamos lidiar mejor con ellos. Sí, me gusta más el punto del que podemos lidiar mejor con ello. Veo que con esa frase quizá el cerebro flexibiliza, abandona cierta rigidez. Si yo ya asumo que somos diferentes, me ahorro un montón de pensamientos que tengo en contra de esa diferencia. Entonces también me parece una idea como que relaja el cerebro mucho a la hora de tener que analizar toda esa cantidad de información. Yo tengo apuntado una mini tontería de frase para cerrar. Por favor. Si queremos decir algo más y no cierro, Pues... ¿nos parece bien? Maravilloso, maravilloso. pues yo iba a cerrar con... Bueno, voy a hacerlo. De no hecho. tengo pasado. De hecho, in Indeed. fact, voy a hacer... Bueno, he cogido dos opciones distintas. Habría que preguntar gramáticamente qué está mejor. Me lo apunto. Nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio, que es de maravilloso Leonardo da Vinci, persona tope divergente, donde las haya, y me gusta mucho, me parece una frase, aparte de muy profunda, que tiene como mucha chicha, como mucha vuelta, ¿no? Porque como ha dicho Diego un poco lo de la homogeneidad, todos tendemos a pensar que lo que yo veo es la verdad. Y no, nada más alejado de eso. Si yo voy por el mundo pensando que mi realidad es tal cual yo la veo y además es tal cual existe, la que hay, estoy totalmente perdida en el mundo, ¿eh? Y voy a sufrir mogollón yo y los que se vean pues al final sometidos a mis prejuicios, ¿no? También. Entonces, nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio. Pues un poquito más de información y un poquito más de actitud como la que nos ha traído Irra, que ha dicho cosas muy claras, muy honestas. A mí me han maravillado unas cuantas cosas que me va a encantar después escuchar en el programa. Irra, pues nos queda darte las gracias. ¿Te la has pasado bien? ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho. De hecho, he estado mejor de lo que me esperaba. Qué bien. Qué bien, pues nos alegramos un montón. Sí. Y además es guay la experiencia en general, ¿no? De escucharte Sí. aquí con los cascos. Es una experiencia única. Espero que no sea la única, pero de momento única. Pues nos lo apuntamos para que así sea. Claro. Les agradezco la invitación. La participación, y yo también te la agradezco muchísimo, porque siempre además Irra tiene súper buena disponibilidad, ¿eh? Siempre. Para todo, las contestaciones, todo estupendo. Así Eso. que estupendo también que te la hayas pasado muy bien, nos gusta mucho, nos congratula mucho, y yo creo que pues hasta aquí prejuicio. Si quieres, antes de cerrar el chiringuito, podemos pasarnos por el videoclub
a ver qué nos encontramos sobre el tema de hoy. Pues me da a mí además que el videoclub va a tener opciones muy interesantes. Maravilloso, pues vamos a nuestro videoclub. En los últimos videoclub, no sé si tú te acuerdas, he ido como perfeccionando las secciones que voy teniendo, porque esto todo es un experimento un poco para nosotros. Y ya como que estoy conforme con que voy a tener dentro de mi sección 2 secciones. ¡Alá! Una, Kids and Family Friendly, Oh, yeah. películas un poco recomendadas para toda la familia que tengan siempre que ver con nuestro tema. Y luego un Adults Only. Vale. Porque es verdad que hay alguna cosita ya que hemos medio recomendado, que era ya fuertecilla y no sabemos tampoco cuánto público adolescente vamos a tener, por lo menos a nivel de responsabilidad vamos a hacer la diferencia. Hoy además en concreto traigo una cosa oscura para Oye. el Adults Only, entonces decidió también hacer la diferenciación. El mejor ¿vale? programa para empezar entonces. Vamos al Kids and Family Friendly. Cuéntanos. Teniendo que ver con el tema de los prejuicios, hay un corto muy interesante que digo yo hemos trabajado en varias ocasiones, que se llama, directamente lo podéis poner en YouTube, corto de las galletas, o corto las galletas. Y no quiero adelantaros mucho, pero bueno, se ve ¿Va un de galleta? poquito. Hay galletas, no va de galletas, pero hay presencia de galletas. Vale. Sí, no decepciona, ¿vale, chicos? No vamos a ver luego caramelos. No, pero va sobre un adolescente y un Diego está ahora mismo riéndose. Es que muchísimo. creía que te iba a ir mucho más lejos y he pasado de galleta a caramelo y digo, bueno, tampoco. Tampoco era tan lejos, ¿no? Es que me iba a ir, iba a decir otra cosa distinta a caramelo, pero entonces me hubiera ido y Claro. ya haberme traído hubiera costado la vida. Entonces he dicho, me voy a quedar en caramelos que no me pierdo. Muy responsable Sí, por tu lo parte. sé, lo he sido. Ya me has distraído tú, pero bueno, yo lo he intentado. Retomando corto de las galletas, por no adelantaros mucho, se ve prejuicios que podemos tener sobre los adolescentes, que además me ha gustado mucho, va también un poco con lo que nos ha contado Isra. Entonces hay una señora mayor, como lo que has comentado tú, y un adolescente y un paquete de galletas. ¡Oh! Muy breve, mudo, por supuesto, animado, es un corto animado, maravilloso para trabajar un poco prejuicios, porque además no te lo ves venir. Cuando llega al final dices tú, madre mía, cómo he pensado yo mal, ¿no? También. Me han dado en la Muy cara, guay, ¿no? Exactamente, muy guay. Para los amantes de las películas, que tengáis tiempo también para verla en familia y os apetezca como actividad, hay 2 pelis que trabajan los prejuicios muy de moda últimamente que me gustan mucho. Una es Gru, mi villano favorito. Hombre. Por supuesto, toda la saga, aparte de porque ¿quién no adora a los Minions? ¿Quién no querría ser un Minion? No, en verdad no sería más Minions, yo sería Gru. De hecho, yo ya categorizo a mucha gente como, esta es el minion de esta persona. ¿Qué dices? Sí, Hasta sí, ese sí. punto A lo has nivel introducido en tu jerga. a nivel de hard worker, ¿sabes? De este es un currante o el currito de alguien que toma decisiones. Sí, a lo y mejor que- cuando te pregunté, ¿este tal? No, este es un Minion. Eso es. Sí, sí que me lo has dicho alguna vez. Sí, sí. Vale, pues ese es verdad que está muy interesante a nivel de prejuicio por el personaje de Gru, no solo él y a lo que se dedica, ¿no? Que es un ladrón, sino también el que él pudiera ser padre de 3 niñas, que es de lo que va la película, ¿no? Él adopta 3 niñas y la verdad es que hay mucho prejuicio movido con respecto a eso, como puede pasar. Muy bonita, muy divertida, muy interesante, las niñas maravillosas y además las niñas constantemente demitificando también, ¿no? Mucho prejuicio. La película de Grúa de que él tiene 3 niñas. ¿Pero tú no lo sabías? Yo no ¿Tú lo he creías que visto. era él y sus minions, nada Yo creía más? que él es un minion y que hacía maldades y que hacía cosas, La cara pero de que después era Pablo. muy majo, pero que tenía niñas, Gru. ¡Qué La cara de barbaridad! Pablo es de sal del estudio right now, Bueno, inmediatamente. esta noche tengo que ver ya Gru. Pues deberíais verlas todas, sí, porque son muy monas y en concreto son 3 niñas huérfanitas y bueno, pues al final se enamora Gru de ella y ellas de Gru y se adoptan ¡Qué bueno! y forman una familia maravillosa. ¡Qué bueno! Y dentro de esa dinámica familiar tan bonita, pues está toda la movida de Gru y los Minions y bueno, la primera peli, pues la luna que tiene que robar o que quiere robar para impactar y ser el mejor ladrón y bueno, van metiendo malos, ¿no? Los enemigos. Pero sí, súper bien. Y en la misma línea, pero cambiando un poquito de personas a animales, que me parece siempre muy interesante, como los animales también pueden reflejar muchos prejuicios en la sociedad, hay una maravillosa que me encanta que se llama Zootrópolis. Esa sí sé cuál. Pues Zootrópolis es una ciudad de animales que ejercen una función, tienen una vida, un trabajo, una profesión, una familia, teniendo que ver con el animal que son. Entonces, claro, quizá un zorrillo pues no le pega a ese policía. Está un perezoso, pues es un horrible administrativo del ayuntamiento. Claro. Porque vamos increíblemente lento. Entonces está muy bien, la protagonista es una conejita que bueno, porque quiere ser policía y se cruza pues con un zorrito que bueno, no voy a adelantaros más tampoco porque es muy entretenida. Muy guay sobre los prejuicios, sobre todo no limitarnos con lo que queremos y podemos ser en la vida. El que no hay nada hecho para mí, no por yo ser tal cosa o no ser tal otra, ya no puedo dedicarme, no puedo estudiar, no puedo al final relacionarme con algo que a mí me apasione y con lo que yo esté motivado. Y me gusta mucho también con esta frase tonta de es que esto no es para ti.
que nos la han dicho, que la hemos sufrido y que si no nos cuidamos yo creo que se nos escapa a veces también, Claro. Por lo que hemos comentado antes, me veo inseguro o creo que tengo miedo pero no es mío, sino quizá por la otra persona. Esto no es para ti. Pues la verdad es que esta peli también lucha mucho contra eso y me encantan. Cortitas, familiares, muy divertidas, en concreto las dos, la verdad es que son dos películas muy cómicas también a su manera. Ahí dejamos recomendación. Yo voy a añadir Shrek. Muy bien, pues también me gusta mucho. Que a sobran nivel las palabras. Totalmente, sobran las palabras. Y falta más banda sonora en esta película. Más banda sonora guay, ¿eh? Se me ha ocurrido un cómic, pero es más para adultos, sí. Bueno, Black Sad. Black Sad es de Guarnido, es como se llamaba el dibujante. No Ni me idea. acuerdo. Bueno, es un dibujante que trabajaba para Disney y él aprovecha esos prejuicios de los animales para crear un cómic noir, crimen, una novela negra. Vale. No es para todos los públicos del todo, pero no es tampoco una cosa oscura y retorcida. Entonces, un poco también por seguir con esa idea de que los animales representan roles, prejuicios y tal, es interesante. Muy bien. Me lo apunto yo también, entonces, ¿no? Me gusta mucho cómo intervienes en las recomendaciones. Vale, cerramos Kids and Family Friendly. Venga. ¿Te parece? Pues ahora vamos a ver el Adults Only. Ujú. Y para este momento de prejuicio, todas las secciones que tengo de Videoclub, la verdad es que empiezo diciendo, ¡buah! He traído unas películas increíbles esta vez. Ya llega un punto en que todas son buenas. Porque Claro, todos los por días eso la vengo traes. emocionado diciendo, no, esta es que es buenísima, ¿eh? Esta es que es un pedazo de recomendación. Hoy estoy un poco en la misma situación, sobre todo con esta parte de sección del Adults Only. Porque más que una película, traigo un director. Que se llama Jordan Peele. Para los que queráis buscarlo, es muy concretamente un director de películas de terror. Ha hecho más cositas, aparte de director es guionista, también es escritor, es humorista. La verdad es que el hombre hace muchísimas cosas, no sé ahora mismo qué edad tiene, pero es verdad que no es muy mayor. A mí me ha impresionado mucho su biografía, ¿eh? Y en concreto tiene una perspectiva como esa maldad pero diferente, ¿no? Que nos comentabas tú en la apertura, ¿no? Lo que nos esperaba el videoclub, porque son películas de terror que van sobre todo el contexto que tiene o que puede tener la raza negra. Y además aporta algo muy especial, y es que prácticamente todos sus protagonistas y todos los operarios que tienen las personas colaboradoras en la película son también de raza negra, ¿no? Que hemos hablado también un poco de esa discriminación positiva o de ese mensaje que tú quieras mandar y demás. Pues es verdad que este hombre está como muy conmovido y muy comprometido con esta causa. Él es de raza negra también y me gusta mucho cómo refleja muchísimo eso en sus películas. Me parece que tiene un gran valor humano, teniendo en cuenta, por repetirlo otra vez, que lo que hace son películas de terror. Claro. Hay muchos títulos suyos guay, como Déjame salir, por ejemplo. Hace poco, además, nosotros vimos una el año pasado que aparte de terror, metía también un poco ciencia ficción y se llamaba Nope. Muy guay esta también, ¿eh? También muy recomendada. Y de todas las que yo por lo menos he visto, hay una titulada US, Nosotros, en esa inglés, era muy inquietante. que me pareció la mejor. Me parece realmente una apuesta maravillosa, ¿eh? Para trabajar desde el terror. Es un terror a veces desagradable, pero no en general desagradable. Un terror psicológico, ¿verdad? Un terror un poco de ponerte en la situación de los protagonistas, de las vivencias, empatizar con las vivencias que ellos tienen, intentar ir averiguando a través de la visión de los protagonistas qué es lo que está pasando, porque sigue siendo terror, ¿no? Hay cierta inquietud, como tú decías en la película de Us, ¿no? Es todo como muy inquietante, pero aún así tú tienes que estar ahí averiguando qué ocurre y viviendo también la situación que están viviendo ellos. Es desagradable, pero desde ahí, ¿no? No recuerdo muchas escenas gore, Déjame violenta. salir, por ejemplo, sí que tenía algunas escenas de tortura, que por eso está esto en verdad, Adults es Only, verdad, es verdad. pues porque sí que había cierta, quizá no a lo mejor una tortura a nivel de gore, que viéramos sangre y demás, pero bueno, había sometimiento y había cierto Es verdad, es verdad. bloqueos fuertes, ¿no? Que tampoco veía yo que a lo mejor pudieran ser un terror más general, ¿no? Para una verdad. población más en general. A ver, oyente, a los que no os guste el terror, pues no es recomendación para vosotros. Y si además tenéis otros prejuicios, pues ya podéis empezar a trabajarlos, porque esto es un director maravilloso. Hace unas cosas estupendas. Boogeyman también era... La de Boogeyman también es verdad que era suya, yo creo que esa es la última que he visto. Y también muy guay. Y también además trayendo el Boogeyman de una raíz, con unas historias que también tenían que ver con la cultura negra y con cómo realmente ellos se toman este tema, y la verdad es que está genial, ¿eh? Y con este tema además voy a aprovechar para hablar de un prejuicio que lo podía haber comentado antes, pero se me ha venido ahora con esto que estamos hablando. Bueno. Y es la necesidad que a veces tenemos, o yo veo que presentan otras personas, de utilizar algún eufemismo para decir raza negra.
Ujú. Nuestra sociedad últimamente nos tiene un poco convencidos de que todo lo que tiene que ver con negro, con el color negro y con la gente de raza negra, como que está mal decirlo, como que es feo, ¿no? Es de alguna manera despectivo o discriminatorio decirle de raza negra, y utilizamos eufemismos pues como afroamericano, por ejemplo, que caemos también en el error de no saber realmente si tiene la nacionalidad americana, porque a lo mejor no es su procedencia. Como que arriesgamos la nacionalidad y eso no lo tenemos claro. O yo escucho también, por ejemplo, personas de color. Y precisamente para hacer esta sección yo misma tuve un mini momento de decir, es que voy a hablar de un director que trabaja con actores negros y que es relevante y que habla mucho sobre el sufrimiento de la raza negra en muchos años en Estados Unidos y es relevante. Digo, pero será bien que diga raza negra, ¿no? Si vamos a hacer un podcast como más formal. Pues además me leí un artículo muy interesante que decía que en concreto es bastante más ofensivo decir personas de color, porque el denominativo person of color, que esto viene todo un poco del inglés y este tipo de discriminación que tenemos viene también del habla inglesa, se empezó a utilizar a mitad del siglo XVIII cuando empezó a haber hijos de gente europea y gente africana que eran esclavos que habían sido liberados. Entonces esos niños que nacían con un color de piel negra pero más clarita eran los que se les empezaba a llamar personas de color, que todavía tenía esa connotación de esclavo y de cierta mezcla de razas que se percibía con muchísimo más prejuicio todavía. Entonces, incluso decir hoy día persona de color tiene más que ver con esa... con ese origen de esclavitud, claro, con ese origen y de con discriminación. esa anécdota histórica que tiene que ver con esa discriminación, de tú has nacido de la mezcla de esto, entonces es persona de color, porque no se podía decir negro, porque eran muy claritos realmente. O sea que incluso a veces intentando hacerlo bien, caemos en algo peor utilizando el eufemismo. Si no lo vamos a decir evidentemente de manera insultante ni de manera negativa, si te ha atendido una persona de raza negra, pues es de raza negra. Si es que es relevante que tú lo digas, que era por lo que a mí me surgió la duda. Si no es relevante, pues realmente que haya actores negros o no es algo que no hubiéramos mencionado. Pero es que es muy concreto lo que Jordan Peele trabaja. Claro. Y la verdad es que me gustó mucho, me quitó como un poco de peso de encima con respecto al eufemismo, pero me parecía muy bien también compartirlo en nuestro programa de hoy, de no vamos a usar eufemismos cuando no nos haga falta. Yo siempre pregunto. Me parece muy bien también. ¿Te importa que te llame negro? A partir de ahora, aunque tengas un nombre, ¿no? A partir de ahí, pues ya está, ya comodidad. Mortal. Bueno, pues Jordan Peele nos lo apuntamos. Nos lo apuntamos y me voy a permitir, hay un capricho personal, que es a nivel de prejuicios, pero ya no por lo que representa, sino por lo que a ti te puede generar una serie maravillosa de HBO Max que se llama The White Lotus. Porque The White Lotus es una serie estupenda de 2 temporadas actualmente, yo espero que de 100 en el futuro, donde un grupo de personas desconocidas se alojan en un hotel maravillosísimo y estupendo, que están en unas islas preciosas, todo evidentemente muy de ricos, muy de alto standing, muy de alto poder adquisitivo, y te ponen en una situación como espectador en la que constantemente caes en prejuicios por infinidad de motivos, ¿eh? La serie está genial, te ponen un hack increíble y luego, como siempre os comento también, es una serie con una calidad visual y musical maravillosa, una serie que cuenta con muchísimas texturas, con un cambio entre escenas bonito, la verdad que es una cosa hasta terciopelada, una cosa encantadora, muy guay en todos los sentidos. Entonces, una recomendación es un poco a nivel de trabajar sobre los prejuicios que quizá ha podido sufrir, bueno, quizá no, que ha sufrido la raza negra, y la otra recomendación es si tú te quieres descubrir algún prejuicio de estos que nos hayas escuchado y hayas dicho, pues yo no tengo prejuicio, yo creo que voy bien. Pues mírate la serie. Pues ponte White Lotus. A ver si te va a encontrar alguna cosita, ¿no? A ver cómo vamos, ¿no? Con eso. Mezcla un poco de todo además, ¿eh? Que te pone en jaque con muchas cosas, tanto nacionalidades, como color, como el tema que nos comentaba Israel del dinero, de lo que esperamos de gente rica, como adolescentes chicas con ciertas expectativas. Todo, hay de todo, ¿eh? Está muy, muy bien. Alguna sacude. Yo creo que a todo el mundo le puede gustar esta serie, ¿eh? Si es cierto que, bueno, una cosa más de detenimiento, si vamos buscando acción, pues no. Pero yo creo que, bueno, que habrá muchos de los oyentes que tengamos que quizás quieran algo un poco más de chichilla. Esta serie les puede parecer estupenda. Y hasta aquí yo creo que mi aportación, y podemos cerrar Videoclub. Pues podemos cerrar el Videoclub y vamos a irnos, si te parece, a nuestra divergente en la historia. Maravilloso. Que hoy va a ser una persona que ha derribado muchos prejuicios. Bueno, en tu sección de Divergente en la historia, ¿qué tipo de persona tenemos hoy? ¿Qué nos vas a contar? Hoy os traigo una mujer. Estupendo, estoy a favor ya. Ya estás ahí.
Una mujer que tumbó varios prejuicios muy importantes y lo primero es presentaros quién es. Ella se llamó Beate Use Kaslen. Nació a principios del siglo XX en Prusia, lo que hoy sería Kaliningrado, un exclave de Rusia. ¿Por qué esta mujer rompió tantos tabú y tantos prejuicios en su época? Y me fascina además por la zona de la que es, que precisamente, ¿no?, tirando de conocimiento, una zona en la que no esperaríamos gente quizá, ¿no?, de ser rompiendo prejuicios. Exactamente, ella tuvo unos padres muy abiertos para unas cosas, en concreto uno de esos tabús a los que ella se enfrentó, pero no tanto para otras. Es una chica que siempre quiso volar. Una chica que ella desde pequeña le fascinó el cielo, le fascinó el aire. Tan flipa estuvo que cuando su hermano le contó la historia de Ícaro, ella se fabricó unas alas con pechugas de pollo y se tiró desde el tejado de su casa. ¡Qué motivaciones! Máxima. No voló, evidentemente, pero no le quitaron las ganas de cumplir su sueño de volar. Y de hecho, cuando tenía unos 15 años, con 15 años fue campeona de lanzamiento de jabalina. Te escucho, qué fuerte, ¿no? Además te ha emocionado mucho, ¿no? Es como, además de lo que te voy a contar, sí. Con 18 años, su padre la llevó a una escuela de aviación. Un poco diciendo, mira, que la niña quiere aprender a pilotar, pero que la he paseado un poco porque se calle ya. Vale, y el instructor de pero vuelo... no estaban del todo tampoco en contra, ¿no? Es que había cierto apoyo a lo que la niña quería, aunque fuera un poquito por cobertura. Dijo que era un poco locura lo que ella quería. ¿Vale? Ellos no confiaban que fuera a pasar, pero como lo habían creado en un ambiente un poquito respetuoso, dijeron, bueno, la vamos a traer, pero para que se calle ya. La cosa es que este instructor de vuelo confió en ella. Confió tanto en ella que ella fue la primera mujer piloto en muchísimas cosas. Ella se licenció con 18 años en Berlín. Con 19 consiguió la licencia, la primera mujer que fue piloto acrobático. Aparte, quedó primera en el primer concurso que se presentó, que fue precisamente de acrobacia. Quedó el segundo en otro concurso diferente, que era de aterrizaje en objetivo. Es que he estado leyendo sobre cosas de aviación a raíz de tantas disciplinas que hay nada más que de lo acrobático. Y fue tercera en vuelo puntual, que es otra modalidad de vuelo acrobático. Y eso fue la primera vez que se presentó. O sea que ya era una máquina desde el principio. Qué talento ahí, ¿eh? Una tía de crack. Entonces fue la primera mujer piloto de acrobática. También fue la primera piloto de prueba de marcas de avión que querían experimentar con sus aviones. Ella era como empezó Fernando Alonso, ¿vale? Fernando Alonso, otro que era de la Rosa. Pilotos de prueba y que ponían un poco a prueba las máquinas y evaluaban si era útil, si no era útil, si había que cambiar cosas, ¿no? Y también fue en Prusia la primera piloto mujer. Digo Prusia, no me quiero pillar los dedos porque creo que no había otras mujeres pilotos militares antes que ella. Pero como el dato que tenía era solo de Prusia, he cerrado la boquita. Claro, porque puede ser, ¿no? Nunca sabemos tampoco si puede haber alguien por ahí. Eso es. Vale. Y lo que sí fue la primera mujer que fue doble en escenas peligrosas. ¿A qué edad hizo eso? Esto fue con... ¿Cuándo le caben tantas esto cosas? Fue en estos primeros años. Esto de los 19 a lo mejor hasta los 21 fue... Se movió un montón, ¿eh? Un montón y muy rápido. Exacto, no paraba. Tanto le gustaba la aviación que ella pudo haberse casado con otro instructor de vuelo que se enamoraron y tal, y ella en un principio dijo que no porque ella no quería dejar de ser piloto. Pero bueno, al final se casaron porque él también era piloto. Se casaron en secreto porque los padres no estaban a favor de ese enlace y se casaron en secreto y al día siguiente su pobre marido falleció en la Primera Guerra Mundial. Segunda, ya estaba en la Segunda. Ella... Qué detalle tan trágico, ¿no? De repente, Diego. Una es pena. Que la historia iba como muy arriba, dobles en escenas de acción. Estaba como flipando. Muerte del marido. Muerte del marido. A un día de casados. Al día siguiente. Una penita y además ella, claro, en esta época ya no era Prusia, ya era Alemania, ¿vale? Y Segunda Guerra Mundial ya sabemos de qué bando estaba Alemania. Entonces a ella, por una serie de motivos, le prohibieron volar. Ella de forma clandestina siguió siendo piloto de transporte. Alguna vez participó a nivel militar en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no quiso alejarse, pero poco a poco la fueron alejando de su mundo. Vale. Tú imagínate ahora una persona como esta, que en 2 años consiguió todos estos hitos, que se le ocurrió tanto, de repente... encefalograma plano. Claro. En su casa, con sus 2 niños. Doloroso. Doloroso. A nivel mental. Sí. ¿Y sabes lo que hizo esta mujer para reorientar su vida? Pues resulta que cuando terminó, te lo digo porque por tu cara era difícil de que lo acertara. No te lo vas a ver Yo estaba venir. pensando en que le ponía alas con pollo a los niños también. De vivir vosotros mi sueño. Le puso finger de pollo. Ya hemos evolucionado, claro, finger de pollo. Sí. Pero no, hizo algo muy mágico. Por tu cara entiendo yo que hizo algo muy mágico. 180 grados. No tanto mágico como what the fuck, ¿de dónde viene esto? Empezaron a volver soldados alemanes de la guerra. Y curiosamente empezó a haber una cantidad de embarazos
un disparate. Curiosamente. Curiosamente. No se sabe cómo. La guerra se termina, vienen soldados, entonces esta mujer se dio cuenta que sus amigas, sus vecinas, sus conocidas estaban viviendo unas relaciones de pareja, voy a decir, como poco tóxicas y como poco higiénicas a nivel de salud sexual de la mujer. Poco seguras, entonces Muy también, poca. ¿no? Muy poca. Entonces esta mujer empezó a... Bueno, no te voy a decir en este punto todavía dar charlas, pero empezó a repartir panfletos sobre salud sexual. Claro. Que le llamaban higiene familiar, para que pudiera evitar la censura en ese Claro. momento. Entonces empezó a formar a esas mujeres con unos folletos que además se llamó el folleto X, el más famoso que ella publicó. Empezó a ver... Panfletos que ella misma escribía. Sí, Es decir, el contenido que había en esos panfletos era algo que salía de su cabeza, ¿no? De su percepción de las necesidades. Qué maravilloso talento viendo el hueco en su tiempo, ¿eh? sí. Maravilloso, me encanta. Genial. Empezó a dar esta información y no solo eso, sino que empezó a vender productos de higiene y salud sexual a esas mujeres. Fue como la primera mujer... Que me haga una idea, como geles íntimos, como anticonceptivos. Sobre todo anticonceptivos, Vale. pero poco a poco la cosa se fue abriendo y ya había otros productos, como hoy podemos hacer una fiesta tupper sex. Vale, Pues esta fue la primera mujer que empezó a ¡Qué poner en el moderna! mercado un pasote. totalmente, qué modernísima. Ella empezó a distribuir estos productos, fue la primera mujer minorista que produjo, bueno, que lo produjo, no que distribuyó, pero además que ella se montó su propia agencia de mensajería para enviar sus propios productos. Toda la línea la controlo yo. Qué Todo. bien. Le fue muy bien y ya empezó a expandir su negocio. Ella, como te dije, estudió en Berlín, en la academia de vuelo, ya se asentó allí, pero empezó a vender sus cosas en otra ciudad, en Bremen, que Bremen sí nos suena por los trotamúsicos, ¿no? Por los músicos de Bremen, Hamburgo y tal. No paró allí. La tipa fue un paso más allá. Y fue la primera persona que abrió un sex shop en el año 62. Ahora mismo te iba a preguntar el año. El año 62. Wow. Sí. Y le llamaba a estas tiendas, pues lo mismo que te dije antes, de higiene familiar. Porque aquello, claro, eran tiempos que, bueno, eran los años 60 y era Alemania, pero tuvo mogollón de denuncias, creo que he apuntado 20.000 denuncias por temas morales de que, ay por Dios, lo que está vendiendo. Lo que está haciendo, y además, ¿no? mujer. Claro, porque lo mismo estaba incentivando a ciertas cosas perturbadoras y todas estas cosas, ¿no? Exacto. Desde el prejuicio y la gente también, ¿no? Puro Claro, prejuicio. ¿qué está haciendo ella, no? Puro Mismo le prejuicio. decían hasta prostituta y todo, porque al final una mujer metida en esos temas, eso era una prostituta. Y sin marido. Y exactamente. Y con 2 niños, a saber. Yo, a ver, pobrecita, qué cantidad de prejuicios. No sería rubia, además. Pues era rubia, Beata. Vaya, bueno, la Beata siento, yo la Use llevo era- en el corazón. Sí, era rubia, creo recordar. Vi la fotillo el otro día. Pese a todo, arrasó. Arrasó hasta el punto Claro que que sí. esta empresa sigue hasta nuestros días y en el año 99 entró en bolsa. Había una gran necesidad, la verdad que Sí. entiendo, ¿no? Que al final, pese a todos los prejuicios, era una cosa muy necesaria. Esas otras mujeres les haría un gran favor, les daría una gran ayuda. Claro que evitaría un montón de enfermedades, de muertes. Muchísimas. Claro. Y es lo que decía un poco en la introducción también de libertad sexual para la mujer. Claro. Era un momento todavía, después Sí, de la sí. Segunda Guerra Mundial, que aquello era Muchísima el hombre... censura y sometimiento. Exacto. Y ahí planteaba como esa alternativa. Y ella maneja, cuando entra en bolsa, ella forma parte de todo esto. Eso ya son otras personas involucradas en este proyecto. Esta mujer empezó a rodearse de gente que Claro. sabía, de hecho su abogado le recomendó que abriera la tienda en Navidad. Vale. Porque en Navidad esperaba que como la gente es más respetuosa no fueran a atacarle la tienda el primer día. Y le fue bien. Porque Buen muchas... consejo, buen sí. abogado. Entonces desde el prejuicio de Navidad la gente es mejor, él piensa bien y aciertará, en este caso acertó. Confío en que la gente iba a estar más aplacadita. Entonces esta mujer también a nivel de contacto se rodeó de gente que le ayudó a crecer y que le ayudó a desarrollar sus ideas. Entonces ya en concreto, si ella participó en un nivel más o menos concreto no te lo puedo decir, pero que ella ya alrededor tenía mucha gente que le estaba ayudando y que estaba impulsándola, sí. Sí, pero no se hizo póstumamente, ¿no? No. Que lo de la bolsa ya estaba estupendamente viva Ella y falleció en el tenía año... toda la conciencia de eso. En el año 2010-2011. Uy, qué poquito. Murió con 80 y muchos años. Hace muy poquito. Qué contemporánea es esta señora. Sí. De hecho, su compañía, que es, claro, Beate Use, Ujú. todavía hoy está en todo el mundo. Vaya Es que decir, sea. si la buscamos, si yo pongo ahora mismo Beate Uche en internet, Sí. me va a salir. Pues lo voy a mirar. Y no una cosa rancia y antigua, sino Sí, que es sí, una sí. empresa que, bueno, sigue estando actualizada. Y da servicios. Exactamente.
en aquella zona también, o ya has dicho que no, es una cosa más internacional. Esa empresa es internacional. En su momento, cuando entró en bolsa, solo era la bolsa de Frankfurt, creo que era. Vale. Pero eso empezó a crecer, llegó a Francia, y un detalle es que no triunfó en un principio en Estados Unidos porque eran demasiado puritanos y tuvo que cerrar. Pero en Francia le fue de perla, que fue el primer país en el que exportó. Maravillosamente, claro. Sí. Y esta mujer es la que te traía hoy. Además, mira, hubo una cosa muy curiosa, que cuando ella estaba publicando estos folletos, había un método que era el método, lo leo, Ogino-Knaus, que es un método anticonceptivo que, según he leído, parte del conocimiento de los ciclos menstruales y de cuándo una mujer es fértil, no lo es, Claro. y le enseñó eso para que por lo menos ellas pudieran decidir en qué momento tener relaciones acorde a esos ciclos. Entonces ella se formó porque era un método austriaco y japonés. Y entonces ella daba charlas sobre eso, y en el folleto hablaba de ese método en concreto. O sea que era una tía que en esa época también consiguió unos conocimientos que no estaban accesibles. Esto no lo ponía en las bibliotecas. Esto fue una investigación y una curiosidad que la llevó hasta allí. O sea que una mujer muy, muy interesante, como te digo, con un objetivo muy claro, que pese a que tuvo muchas barreras, consiguió lo que quería y más. Y a mí me gusta apuntalar que su familia pudo meter la pata en muchas cosas, como lo del vuelo, pero aún así la llevaron. Y aún así les dieron una educación de mentalidad muy abierta para ser los años 20 en Kaliningrado. Para que tuvieran opciones, claro, le dieron una educación abierta, como Eso tú has es. dicho, para que pudieran decidir un poquito qué hacer. Sí. Yo lo que veo desde luego es como hay veces que realmente el talento se abre paso, ¿eh? No podemos hacer lo del avión, que es lo que me apasiona, pero es que hay un motor ahí importante y va a encontrar otra cosa, porque al final el expresar el talento es la realización, que uno tiene esa satisfacción, que estamos nosotros últimamente mucho como en charlas con este tema. Y en este ejemplo es que se ve perfectamente. Cambió de contexto, cambió de tipo de vida, algo que sonaba doloroso, sonaba deprimente, ¿no? Viniendo de lo que había hecho en esos años, que ha sido todo espectacular. Y sin embargo ese talento se ha abierto paso, podía haberse deprimido, podían haber pasado otras cosas, haberse quedado la anécdota de lo que pudo haber sido, unos 3 años, 4 estupendísimos en su juventud, pero luego ya no, y madre mía, Así es. qué estupendo. Y me queda hacer una recomendación: si vais a Berlín y veis las películas de Adults Only que os ha propuesto Sara, buscad el Museo Erótico de Berlín, porque además lo abrió ella en el año 96. Lo abrió ella en el año 96, toma, un detallazo final maravilloso, ¿eh? Así es. Qué buenos contactos también, ¿eh? Y entiendo también que para tener esos buenos contactos, más gente debió ver que ella era talentosa, Sí. ¿eh? Que había que creer en ella, que había que apoyarla, o quizá también tenía buen don de gente, también sabía relacionarse bien y enganchar. Decían que era una tía muy poderosa. Claro, claro. Pues yo lo estaba intuyendo también, ¿eh? Porque al final, para ser mujer en esa época y encima meterte en temas del sexo, hay que tener cierto carácter o cierta energía poderosa personal. Sí. Porque si no es un tema con el que tú ya de entrada sabes que te van a atacar mucho, una personalidad un poquito más vulnerable se hubiera protegido quizá, ¿no? Y no veo yo que ella haya hecho eso, sino ya ahí a pecho descubierto. Así es. Por curiosidad, ¿tú sabes, Mía, se sabe algo de sus hijos? No tengo mucha idea de hasta qué punto llegaron, pero ella estuvo muy cercana a su hijo dentro de este estilo de vida tan poco habitual para la época. Ella no descuidó la crianza de su hijo en ningún momento. Ahora, hasta qué punto se implicaron ya no te lo puedo decir. Claro, digo, a lo mejor siguen abriendo cosas los hijos. Bueno, Y me tienen imagino, ahí el- me imagino que en una empresa tan próspera los hijos habrán cogido el testigo. Me lo imagino. Claro. Es que fue muy bien. Claro, has encendido mi curiosidad totalmente. Luego voy a investigar. Perfecto. Esperemos que haya más gente, ¿no? Que te haya escuchado, que también les pase esto. ¡Wow! Tema muy interesante. Sara, pues esta es la divergente de la que quería hablaros hoy. ¿Qué más queremos? Esta es una divergente súper guay. Las recomendaciones también son súper chulas. Yo creo que tenemos material. Hemos dado consejitos también para ver qué hacemos. Hemos explicado cosas. Dejaremos un poco volcado algunos enlaces y otros temitas para facilitaros también, ¿no? Que busquéis cierta información si os interesa. Yo creo que nada más. Yo creo que podemos parar aquí y solo nos quedaría pues ya despedirnos y daros las gracias por acompañarnos un programa más. Dar las gracias, por supuesto, a Pablo y a Silvente de este maravilloso estudio de Historias para no leer, que siempre nos reciben con los brazos abiertos, y desde hoy también con Polo Flash, que están ahí ya congelándose en la nevera. Gracias también a Irra por pasar este ratito tan chulo que hemos disfrutado tanto, y por supuesto gracias, Sara, por este rato. Y a ti también, gracias Diego por toda esta información además que aportas.
y por hacer cosas tan graciosas. Ha habido un momento maravilloso, claro, que os habéis perdido, en el que Diego casi se ahoga. Pero Literalmente. ha mantenido el tipo como nadie. De hecho, no lo vais a escuchar y no lo vais a notar porque habla como si no hubiera pasado nada y casi muere, ¿eh? Vengo resfriado y, Israel y yo lo estoy estamos llevando. mirándolo, casi muere. Muere Diego, hacemos algo, interrumpimos el programa como un señor, ¿eh? Lo ha mantenido, se ha ahogado mirando hacia otro sitio Dignidad ante todo. y luego ha retomado. Sí, Así sí. que muchas gracias por casi ahogarte y sobrevivir en nuestro programa. Y no contaminar. Y Pues hasta la próxima, Sara. hasta la próxima, Diego. Hasta la próxima, Divergentes. Y hasta la próxima, llegados.